Dios, quien vive y a su nombre, gloria a Dios, y a su pueblo, victoria, gloria sea por su amor y su misericordia, su presencia está aquí. Padre, te doy gracias por su amor, abrazando a cada uno, tu presencia, Espíritu Santo, abrazando a cada uno esta tarde, esta mañana, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, y es por tu misericordia que no hemos sido consumidos, Padre. Es por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor. Y así en este momento, gloria a Dios, llega el tiempo de la palabra. Gloria a Dios, Padre, siervo del Señor, pastor. Gloria a Dios, Santo Señor. Ahí sí, estoy gozando en la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos se han podido gozar en la presencia de Dios? La gloria de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Aquí está su gloria, aquí está su espíritu. Su presencia está aquí. Hay ríos que fluyen. Es la gloria de Dios. Algo hermoso está aquí. Algo hermoso está aquí. Es su gloria que está moviéndose. Siempre que hay un pueblo dispuesto, la gloria va a bajar. El poder se va a mover. Y el bálsamo de Dios arropará a todo el que está entregado, esperando el toque divino. Gracias, Jesús. Bendita presencia de Dios. Espíritu Santo, bienvenido. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Gloriosa presencia de Dios. Hermosa es tu presencia, Dios. Así como está, abra su Biblia. El libro de Ezequiel, capítulo 47, verso 1 al 5. Libro de Ezequiel, capítulo 47, verso 1 al 5, dice la palabra de Dios. Y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, del sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Puedes sentarte. Es tiempo de nadar en el río de Dios. Es tiempo de nadar en el río de Dios. Siempre que el Señor habla de agua, de ríos, de lluvia, es símbolo de su gloria, de su presencia, símbolo de llenura, de abundancia. Lo que Dios desea es que la iglesia sea llena de su presencia, de su espíritu, de su gloria. Y está hablando esta palabra de un nivel espiritual. Como dice la palabra, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Está hablando de llenura del Espíritu Santo. Está ya hablando de la presencia de Dios. Está hablando del fuego de Dios. Dice la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Correrán ríos de agua viva. Habrá un mover dentro de usted del Espíritu Santo. Habrá un mover de la gloria de Dios. Esos son los ríos. Ríos de su gloria, de su presencia. Dice la palabra que salió el varón que traía un cordel. Y un cordel es una cinta de medir. Y el hombre que salió era el Señor mismo. Él era quien, y es quien conoce todas las cosas, y conoce los corazones, y conoce el nivel espiritual de cada uno de nosotros. Él nos conoce. Y el Señor está interesado en que la iglesia se congregue, se consagre, que busque más a Dios. Es tiempo de la iglesia se acerque a Dios. Es tiempo que la iglesia busque más de la presencia de Dios. Y Él lo dijo en el libro de Joel, hablando al pueblo en aquel entonces. Y al pueblo de hoy le digo: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque ha llegado la primera lluvia a su tiempo, que hace descender sobre vosotros lluvia temprana, lluvia tardía como al principio. La misma gloria de aquel entonces se va a empezar a derramar en estos tiempos, en estos lugares, en su vida, en su corazón, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo. El mismo fuego de aquel entonces. Por eso dice: lluvia temprana y tardía como al principio. Y Pedro lo repite ahí en el Pentecostés. Esto que ustedes han visto, Él lo dicho por el profeta Joel: Dios hará descender lluvia temprana y tardía como al principio. Pedro predicaba de un acontecimiento del pasado. Ahora lo estaba experimentando en el Pentecostés. Estos no están ebrios. Estos no están ebrios como vosotros suponéis. Pues es la hora tercera. Lo que ha acontecido es que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Algo cayó y fue la gloria de Dios. Fue el poder de Dios que se movió. No están ebrios, no están ebrios, porque en la hora temprana es el poder de Dios que ha caído. Es el poder de Dios que ha bajado. Ahora nosotros, la iglesia, debemos seguir experimentando ese acontecimiento del Espíritu en nuestra vida, de esa llenura. Debemos conocer al Espíritu Santo. Ya no se predica del Espíritu Santo, no se conoce su naturaleza y sus atributos. Debemos conocer al Espíritu Santo, porque Él es el que nos da vida, que nos da poder. Si el Espíritu Santo es el que nos da poder y autoridad, porque hay mucha gente apagada, fría, apartada de Dios. La iglesia debe volver al camino de Dios y buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios para que pueda hacer una revolución. Necesitamos la gloria de Dios, el poder de Dios. La iglesia primitiva vivía en el mover de Dios. Buscaban la presencia de Dios. Buscaban del Espíritu Santo de Dios. Tenían hambre por el Espíritu. Tenían hambre de llenarse de Dios, conocer más a Dios, conocer más a su Padre. Eso hacía la iglesia primitiva. Querían conocer del poder de Dios, de la llenura, y tenían deseo, hambre de Dios.
Y desde el tiempo antiguo, el Señor ha querido que su pueblo sea lleno de su gloria, sea lleno de su poder, de su espíritu. En el tiempo de Salomón dice la palabra que los sacerdotes no podían administrar porque la nube, la gloria de Dios había llenado aquella casa. La nube había llenado aquel lugar y los ministros, los cantantes, los que tocaban no podían administrar porque era la gloria de Dios que estaba administrando, que estaba cayendo en aquel pueblo. Y es lo mismo que cayó aquí, lo mismo que sucedió aquí en este momento, en esta hora. Era la nube de la gloria de Dios, era el poder de Dios. Y eso es lo que necesitamos dentro de las congregaciones, el mover del Espíritu Santo de Dios. No necesitamos entretener a la gente, sino enseñarle la verdad, enseñarle la palabra de Dios. Estaban todos sumergidos en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, en el fuego de Dios, buscando de Dios, de la presencia. Porque la nube, el fuego de Dios no va a venir solo por así. Va a venir porque usted le está buscando, porque usted lo está clamando, porque usted está intercediendo, porque usted quiere más, porque usted quiere más, porque usted quiere más, porque usted quiere llenarse más. Es por eso que viene la gloria de Dios, porque usted la llama. Ven, ven, te necesito. Eso es lo que hace. La gloria de Dios viene porque usted le llama. Nosotros la atraemos porque usted es un portador de ella. Usted la porta, usted la carga. Donde usted va, usted lleva la gloria de Dios. Donde usted camina, usted lleva la gloria de Dios, el poder de Dios. Por eso dice la palabra, lluvia temprana y tardía, como al principio. Eso quiere decir en todo tiempo. Y hasta hoy Dios sigue manifestando su poder, su derramamiento de su Espíritu sobre nosotros. Y lo experimentamos cuando Él se manifiesta en nuestras reuniones, en nuestra vida. Lo pudimos experimentar en esta hora aquí. Usted sintió la gloria de Dios. Se sintió la gloria de Dios, la Shekinah que caía del cielo, ungiendo, tocando, restaurando, cambiando vidas. Esa es la manifestación. En el Pentecostés estaban todos reunidos en el aposento. Dice la palabra que aquel lugar tembló y un viento fuerte estremeció aquel lugar, que la gloria cayó y todos fueron llenos de la gloria de Dios, porque todos estaban orando, aclamando, buscando la presencia de Dios. Todos estaban en un mismo espíritu, en el mismo sentir, de que querían experimentar el poder, el mover del Espíritu Santo. Para eso es la llenura, para recibir poder, autoridad. Y el Espíritu nos capacita en todas las áreas de nuestra vida. Dios siempre capacitando a su iglesia con su poder, con su autoridad. Dios no quiere una iglesia tibia, fría, vacía. Quiere una iglesia poderosa, ferviente en la gloria de Dios. Quiere una iglesia encendida en el fuego de Dios, que haga revolución. Dios quiere una iglesia llena de su gloria, que
que busque, que se consagre, que se llene de Dios. Dios hablando en el pasado a través de los profetas, de los apóstoles, de los siervos, y hoy sigue hablando a través de la palabra a su iglesia. Para la iglesia primitiva, lo primero que se les enseñaba después de la conversión era que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Oiga bien, a la iglesia del Antiguo Testamento, cuando se convertían al Señor, lo primero que se les enseñaba es que fueran bautizados con el Espíritu Santo de Dios, que fueran investidos con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque eso les iba a dar poder, autoridad. Porque el enemigo iba a entrar a quererlos desanimar, pero cuando usted está lleno de la unción del Espíritu Santo de Dios, nada le perturba, nada le desanima, porque usted está lleno del poder de Dios, está lleno de la unción de Dios, está lleno de la gloria de Dios. Por eso es un portador de la gloria de Dios. Portamos la presencia de Dios, la esencia de Dios, su poder. A Ezequiel el Señor le habló en esta visión. Y una visión es un encuentro con Dios. Es aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu de la persona o a los ojos de la persona. En esta visión, dice el Señor, está enseñando a Ezequiel, está enseñando a la iglesia lo que Él quiere para su iglesia. En esta visión el Señor lleva a Ezequiel al templo. Dice, aquí salían agua de la casa debajo del umbral de la casa hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. El umbral es la entrada. Es la entrada donde salían las aguas, porque desde la entrada es donde empieza el fluir del Espíritu. Desde la entrada de los atrios, es la entrada del templo, de la casa, y es donde empieza el fluir de su gloria, de su presencia, y llega hasta el altar. Hasta allá llega el fuego de Dios. Ahí empieza Dios a moverse. Ahí es donde Dios empieza a manifestarse. Dice que debajo del umbral de la casa salían aguas al sur del altar. Y todos sabemos que en el altar de Dios su fuego está encendido. Siempre en su altar, porque usted es el altar. Nosotros somos el altar, y nuestro altar debe estar encendido de la gloria de Dios día y noche. Debe estar encendido. La iglesia no puede estar apagada, apartada. Debe estar encendida. Para los sacerdotes de aquel entonces era un requisito, una orden, que le echaran leña al fuego. Hay que estarle echando leña al fuego, buscando de Dios. Cuando la iglesia hace un altar, cosas suceden. Cuando la iglesia hace un altar, cosas sobrenaturales se mueven, cosas sobrenaturales van a acontecer. Porque el poder de Dios se manifiesta. Cuando hay un altar encendido, la gloria cae y milagros van a suceder. Yugos, cadenas se van a romper, porque hay un altar lleno del fuego de Dios. No puede haber un altar apagado. Cuando está apagado, solo hay cenizas, y las cenizas no sirven. Las cenizas significan frialdad. Tibio, pecado, es estar apartado de Dios. Eso significa las cenizas.
estar apartado de Dios. Por eso conocemos mucho pueblo cristiano que está apartado de Dios, solo cenizas, no hay fuego, no hay leña, no hay un fluir de Dios. El altar está apagado. Necesitamos restaurar los altares y venir a la presencia de Dios. Debemos venir a la gloria de Dios para activarnos en la presencia de Dios. La iglesia necesitamos buscar más de Dios, más de su presencia. No dejar apagar el fuego en nuestras vidas. No debemos dejar apagar el fuego en nuestras vidas, sino debemos echarle más leña al fuego, que encienda aquella llama, que crezca aquel fuego, que no se consuma. De nuestro interior deben correr ríos de agua viva, como dice la Escritura. Ríos quiere decir a plenitud, llenos de la gloria de Dios. El Señor lleva a Ezequiel a su casa, a su templo, porque en su templo es donde Dios va a hablar. Es donde Dios va a hacer milagros en su templo. Es donde Dios se va a manifestar. Ahí es donde Dios va a oír las oraciones de su pueblo. En el templo es donde va a haber sanidades, donde va a haber cosas sobrenaturales, y todo lo que Dios tiene para su pueblo es en su templo. Dice que le hizo salir al varón con un cordel. Un cordel es una cinta de medir. Que el Señor está midiendo nuestra vida espiritual. ¿Somos aprobados o descalificados? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Dice que midió 1000 codos y lo hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Las aguas le llegaban a los tobillos. Recuerde que estamos hablando de una visión y lo estamos aplicando a lo espiritual. Pasar por las aguas a los tobillos es una vida espiritual que está en peligro. Cuando su vida espiritual está a los tobillos, una pulgada de la tierra, así, que no es nada, esa vida espiritual está en peligro. Porque no hay nada de Dios. Hay un vacío. No hay búsqueda, no hay consagración. Estar a los tobillos, todo nos parece mal. Nos aburren las cosas de Dios. No estamos interesados en las cosas de Dios, porque no hay nada de Dios en nuestra vida. Estamos apagados, apartados de Dios. Por eso todo nos parece mal. Y no nos interesan las cosas espirituales. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar las aguas y estaban hasta los tobillos. Estar hasta los tobillos es cuando viene lo negativo, donde perdemos la fe, donde perdemos la esperanza, dudamos de Dios. Estar a los tobillos es estar dándole la espalda a Dios. Y así hay mucho pueblo que no tiene nada de Dios, está a los tobillos y le está dando la espalda a Dios, le está dando la espalda al Creador, al que hizo el cielo y la tierra. Dice que le hizo pasar por las aguas, y las aguas es símbolo de vida espiritual. Debemos crecer y buscar más de Dios. El Señor nos quiere llevar a un nivel
más grande de búsqueda, a otro nivel de preparación, a otro nivel de consagración, a otro nivel de santidad, a otro nivel de fuego, a otro nivel de oración, a otro nivel de búsqueda. Él nos quiere llevar a otro nivel, a otra dimensión. Él nos quiere llevar. Dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Dios sigue hablando a nuestra vida espiritual. Dice la palabra que Dios lo siguió llevando al varón a buscar más, y midió otros 1000 codos y le hizo pasar por las aguas. Ahora ya le llegaban a las rodillas. Cuando estamos a las rodillas, estamos ya echándole leña al fuego. Ya estamos encendiendo el altar en nuestra vida espiritual. Ya estamos queriendo buscar. Ya estamos queriendo llenarnos. Ya estamos queriendo ahí empezar a buscar los leños, a buscar la palabra, a buscar la escritura. Ya empieza a coquetear con la oración. Ya empieza a orar ahí 5 o 10 minutos. Ya empieza a buscar. Usted ya empieza a gozarse. Ya empieza a amar a Dios. Ya siente necesidad de Dios. Ya siente hambre de Dios, hambre de buscar la presencia de Dios. Ya viene dispuesto a buscar, a llenarse de Dios. Pero Dios sigue insistiendo en que su pueblo no se quede a las rodillas, sino que siga buscando más. Y la palabra nos enseña, por eso dice la escritura, de nuestro interior, de su interior correrán ríos de agua viva. Buscando la presencia de Dios en su hogar, hacer un altar en su hogar. Usted ya debe tener un altar en su hogar, un monte donde busca la presencia de Dios, donde se acerca a Dios, un altar ahí, un lugar secreto donde usted se mete en la gloria de Dios, en lo sobrenatural de Dios. Ahí ya debemos tener un altar. Dios siempre está midiendo las cosas espirituales en nuestra vida. Dice que midió otra vez 1000 codos y lo hizo pasar por las aguas, y ahora ya estaba más profundo, que las aguas llegaban a los lomos, a esta parte de aquí. Cuando la iglesia está a los lomos, ya le gusta la oración. Ya le gusta asistir a la casa de Dios. Ya le gusta orar. Ya le gusta ayunar. Ya se compromete con Dios y la iglesia. Ya viene dispuesto a llenarse de Dios, a derramar su alma delante de Dios, porque usted está lleno de la presencia de Dios, del fuego de Dios. Hay un corazón dispuesto. Ya no le importa lo que le digan. Usted se quebranta delante de la presencia de Dios, porque usted está lleno de la gloria de Dios. Pero eso no es suficiente. Dios sigue insistiendo en que su pueblo siga buscando, llenándose de la presencia de Dios. Usted ha de decir, ¿por qué tanto? ¿Hasta cuándo estaremos completos? Aquí en la tierra nunca vamos a estar completos, porque el Señor sigue insistiendo todos los días en el templo y en las casas. No cesaban de buscar la presencia de Dios. La iglesia debemos buscar todos los días de la presencia de Dios. Completos vamos a estar hasta que estemos en la presencia, cara a cara con nuestro Dios, allá en el cielo por toda la eternidad, donde todo será glorioso,
donde todo será bello, donde todo será hermoso, y nos uniremos a los ángeles, a los querubines, a los serafines, y le cantaremos a una voz: Santo, Santo, Santo el Cordero de Dios. Pero para poder llegar allá, debemos llenarnos aquí. Porque si usted aquí no adora, no se llena de Dios, allá no va a poder adorar. Y le voy a decir algo más fuerte: ni va a llegar al cielo. Allá no entran los que están vacíos, los conformistas, los que les gusta el pasatiempo. Allá van a llenar los que están llenos de la gloria de Dios, del poder de Dios, los que buscan, los que se llenan, los que se consagran, los que caminan en santidad, son los que van a estar cara a cara con nuestro Dios. Donde adoremos, vamos a adorar día y noche. Día y noche lo aplicamos para nosotros aquí en la tierra, para entender qué es el día y la noche, que es en el cielo no hay día ni hay noche. Quiere decir, en todo tiempo vamos a adorar. Ahí ya seremos semejantes al Señor. Para llegar allá debemos estar llenos a plenitud, aquí en la tierra. Recuerde que Dios nos quiere llenos a plenitud, en totalidad, llenos de su Espíritu. A los lomos no es suficiente para Dios. Dios quiere más búsqueda, más llenura de su presencia, de su fuego en nuestra vida. ¿Por qué será que Dios quiere que nosotros nos llenemos cada día más? ¿Por qué será que Dios quiere o tiene el deseo que su iglesia sea llena de su gloria? Es porque usted va a ocupar de la gloria de Dios, del Espíritu de Dios en los tiempos que vienen. Van a venir tiempos difíciles y si la iglesia no está llena de la gloria de Dios, usted va a caer, va a retroceder. Necesitamos de la presencia de Dios. A los lomos ya debemos tener un altar personal de oración y de adoración a Dios todos los días, en todo tiempo. Cuando estamos a los lomos, ya no le importa el tiempo, el clima, ni las circunstancias. Usted ya anda encendido, ya es un hombre, una mujer espiritual, siempre consagrándose a Dios y ayudando a otros a que se consagren. Ya ayuda a otros porque usted porta la gloria de Dios. Usted porta el poder de Dios, la autoridad de Dios. Dios sigue insistiendo. Ahora el Señor lleva a Ezequiel a medir otros 1000 codos. Y ya no era a los tobillos, ni a las rodillas, ni a los lomos. Dice la palabra que era un río de la gloria de Dios. Un río que estaba lleno de la gloria de Dios. Que ya no se podía caminar, sino que tenía que nadar en la gloria de Dios. En el mover de Dios. Aquí ya está en un nivel espiritual grande. Ya experimenta las cosas sobrenaturales de Dios. Usted ya practica sus lenguas espirituales. Ya es bautizado con el Espíritu Santo. Ya anda en otra dimensión. ¿Escuchó eso? Ya anda en otra dimensión. Usted ya habla con poder, con autoridad.
con firmeza, con seguridad. Usted aquí ya está encendido. Aquí usted ya está encendido con la gloria de Dios. Usted llega a la casa de Dios y usted mismo enciende la gloria de Dios en la casa de Dios, porque usted porta la gloria de Dios. Pedro, cuando negó al Señor, no estaba ni a los tobillos ni a las rodillas. Tuvo que sumergirse a los ríos para ser transformado y entrar en otra dimensión. Y ahora ya no era Pedro, sino con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero tuvo que sumergirse en los ríos del Espíritu de Dios. Tuvo que meterse en otra dimensión. Por eso el Señor nos quiere llevar a otra dimensión. Pedro negó a Jesús. No estaba ni a los tobillos. No tenía nada de Dios. Tuvo que sumergirse. Recibir el Espíritu. Cuando él recibe el Espíritu, ya nada lo detenía. Ya no le daban vergüenza, no le daba temor. Predicaba a las multitudes. No importaba que lo encarcelaran, porque ya estaba en otra dimensión. Aquí es cuando usted ya baja la gloria de Dios a su vida y a los que lo rodean. El río ya estaba muy crecido, que no se podía caminar ni pasar, porque las aguas estaban muy crecidas. Y en el templo de Salomón no podían administrar los sacerdotes, porque las aguas estaban crecidas. Y era un río de la gloria de Dios. Era una manifestación de la presencia de Dios. Eso quiere decir que había un mover de la gloria de Dios. Un mover grande. Y lo mismo puede suceder hoy. Cuando llegamos dispuestos a recibir de Dios, a buscar de Dios, lo mismo puede acontecer cuando usted viene dispuesto, cuando usted viene entregado a recibir, cuando usted viene con una expectativa. Yo quiero bajar la gloria de Dios, yo quiero sentir algo. Cuando todos venimos en un mismo sentir, déjeme decirle que la nube va a caer, el fuego va a bajar. Era tanto el fluir de las aguas que ya no se podía pasar, porque el río estaba desbordado. Tenían que nadar. Es tiempo de nadar en el río de Dios. Es tiempo de nadar en la gloria de Dios. Es tiempo de sumergirnos en la gloria de Dios. Es tiempo de buscar la llenura de su Espíritu, el bautismo de su Espíritu. Es tiempo de nadar en el río de Dios. Aquí en la persona es un cristiano de poder, de revelación, de visión. Ya no es un niño espiritual. Ya anda en el río de Dios, en el fuego. Ya ha pasado varios niveles espirituales. Ya andamos en otra dimensión. Ya pasamos otros niveles. Porque las cosas espirituales son de niveles. Pablo les dijo: son niños espirituales. ¿Hasta cuándo van a comer vianda, comida sólida? Estaban en un nivel de niños. No había madurez, conocimiento, no había nada de Dios. Cuando usted entra en otra dimensión, ya no le tiene miedo a nada, no tiene temor a nada, ni a los demonios, ni a los infiernos, porque usted porta la gloria de Dios. Usted porta el poder de Dios, la autoridad de Dios, y los mismos infiernos tiemblan cuando un cristiano está lleno del poder de Dios, de la gloria de Dios.
Usted sube a la montaña de noche, al desierto, y no tiene temor de nada, porque usted es una persona empoderada del poder de Dios, y usted le acompaña. Multitudes de ángeles andan alrededor de usted y lo defienden. Y lo que usted habla por la palabra se somete a usted, porque usted es una persona llena del poder de Dios. Y si pasa por el fuego, no se quema ni la llama ardará en usted, porque usted anda en otra dimensión. Usted tiene el poder de Dios, autoridad de Dios, y tiene autoridad sobre el enemigo. Usted debe saber y conocer que el enemigo está ilimitado. Y usted tiene todo el poder de Dios, todo el territorio de los ángeles celestes. Usted tiene todo el poder de Dios y la autoridad que le ha delegado a usted y a mí. Dice, les doy autoridad, les doy poder. Andamos en un mundo espiritual sobrenatural. Sobrenatural es otra dimensión, donde Dios le permitió al siervo de Eliseo mirar carros de a caballo y un ejército. Recuerda que el Señor le abrió los ojos al siervo de Eliseo cuando los tenían rodeados los sirios para matarlos, y el siervo se atemorizó al ver a aquellos que los tenían rodeados. Este siervo no tenía nada de Dios, no estaba ni a los tobillos, ni a las rodillas, ni a los lomos. No creía en el poder de Dios. Eliseo le dice, confía en Dios, nosotros somos más. Él decía, no, ellos son más. Es un ejército grande. Eliseo oró a Dios para que se le abrieran los ojos espirituales y mirara lo que se movía en el mundo espiritual. Dios le permitió abrir los ojos espirituales y miró carros de a caballo, miró un ejército celestial que estaba con ellos. Cuando tú te metes en lo sobrenatural, Dios te va a abrir los ojos y vas a ver lo que está rodeado. Vas a ver ángeles, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver el poder de Dios que se mueve en el mundo espiritual. Vas a ver qué cosas están aconteciendo en el mundo espiritual. Aquí hay ángeles que administran. Hay un ejército. Allí estaba el ángel Miguel con su ejército para pelear contra todos aquellos sirios. Cuando ya andamos nadando en el río de Dios, téngalo por seguro que vamos a estar en otra dimensión, en la gloria de Dios. Ya nada le dará temor, sino que tendrá el poder y la autoridad de Dios. Mirará gigantes caer, ataduras, yugos caer. Su gigante caerá, su prueba se irá, porque usted ya anda en otra dimensión. No se conforme a los tobillos, ni a las rodillas, ni a los lomos. Hay que nadar en el río de Dios. Dios quiere llenura completa. El río es símbolo de Dios, y con Dios estamos completos. Dice la palabra que había un estanque, que cuando venía el ángel movía las aguas, y todo lo que entraba en esas aguas, toda persona recibía sanidad. Y Dios sigue moviendo esas aguas, y está aquí moviéndolas.
esperando que entren al estanque para que reciban todo tipo de sanidad y de bendiciones. Aquí está el que mueve las aguas, el que mueve los ríos, el que mueve la mar. Está aquí. Hay que sumergirnos en la gloria de Dios, en la unción de Dios. Todos los que entren en ese río vivirán por toda la eternidad. Recuerde, es tiempo de nadar en el río de Dios. El que cree en mí, como venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. La pregunta es, ¿a qué nivel espiritual estás? ¿A los tobillos? ¿A las rodillas? ¿A los lomos? ¿O ya andas nadando en el río de Dios? Examinémonos y tratemos de nadar en el río de Dios. Hay que cruzar todos los niveles espirituales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que seamos cristianos completos, a plenitud. Nadar en el río de Dios. Ponte de pie. Padre, gracias por tu gloria. Gracias por tu presencia. Gracias por tu espíritu. Tu palabra ha sido predicada y ha caído en corazones. Padre, en el nombre de Jesús, ahora nos sumergimos en los ríos de tu espíritu, en los ríos de tu presencia, Dios. Ahora nos sumergimos en tu gloria, Jesús. Ahora nos sumergimos, Señor, en tus ríos de tu presencia, Jesús. Ahora, Dios, muestra tu gloria, Jesús. Muestra tu poder, tu gracia, tu amor, y manifiéstate en cada reunión. Gracias, Jesús.